Saludos, soy JP Martínez del podcast de Romanos 1:16. A César Vidal no le salen las cuentas sobre las 70 semanas de Daniel. Ha sido muy incisivo, diciendo que lo que el dispensacionalismo dice es un disparate respecto de la semana 70 de Daniel. Lo vamos a escuchar enseguida, los cálculos que hace Vidal, cómo espiritualiza la profecía y su cumplimiento. Y posteriormente vamos a escuchar también un video muy breve del doctor Samuel Pérez Millós, en donde él dice categóricamente que la semana 70 de Daniel no se ha cumplido, en una respuesta que hace a una pregunta que le hicieron, en donde específicamente el doctor Samuel Pérez se refiere a esta teoría o a esta opinión de Vidal sobre las 70 semanas de Daniel. Vamos a escuchar a César Vidal. La primera parte de las 70 semanas es bastante sencilla, porque, como dice aquí, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Es decir, 7 más 62 son 69. Si contamos 69 semanas, teniendo en cuenta que cada día es un año, 69 semanas son igual a ¿cuántos años? 69 por 7, que no es tan difícil. 483. ¿Desde cuándo empezamos a contar los 483 años? Desde el año 457 a.C. A 483 años, que son las 69 semanas, le quitamos 457 desde antes de Cristo. ¿Qué año nos sale? Nos sale el 26 después de Cristo. No les voy a complicar la existencia. 26 después de Cristo. Hay 483 años. Empezamos a contar desde el 457 a.C., que es cuando se produce la orden de Artajerjes para que Esdras vaya, reconstruya, etcétera, etcétera, y llegamos al 26 después de Cristo. ¿Qué pasó el 26 después de Cristo? En el 26 después de Cristo, a los pocos meses, como dice la profecía de las 70 semanas, apareció el Mesías príncipe, Jesús de Nazaret. En el año 26 después de Cristo, justo cuando concluye la semana 69, tenía que aparecer el Mesías príncipe. La profecía de las 70 semanas dice que después de la semana 69 viene la semana 70. En el año 26 aparece el Mesías príncipe. A mediados de la semana siguiente, la semana 70, se acaba ese sistema sacrificial. Eso fue el año 30, en el que Cristo murió en la cruz y sustituyó con un sacrificio que, como dice la carta a los hebreos, era totalmente superior al sacrificio de animales, lo sustituyó y expió todos nuestros pecados. Jesús fue crucificado en el año 30, una generación dura 40 años, lo que nos lleva al año 70, ¿En qué año fue destruido Jerusalén y arrasado el templo? En el año 70. Cuando concluyó eso, como dice la profecía de las 70 semanas, apareció un príncipe extraño que arrasó el templo y el santuario. Si se fijan bien, Vidal apela a la literalidad de los años y cómo estos son perfectamente compatibles con la profecía de Daniel y lo que aconteció con Cristo, pero solamente en una parte habla de 483 años que completan 69 semanas, luego los cuenta a partir del 457 a.C. con el decreto de Artajerjes y la orden para restaurar y edificar Jerusalén, pues todo muy bien, pero luego llegamos al 26 después de Cristo, o sea 483 menos 457 es el 26, y aparece el Mesías príncipe, y entonces dice Vidal que 3 años y medio después el Mesías príncipe es crucificado. Se supone que esto es parte de la semana 70 de Daniel. Entonces, si pasan 3 años y medio y es crucificado, ¿cuántos años quedan para completar los 7?
de la semana 70, pues quedan otros 3,5. Pero ahí Vidal dice que pasan 40 años, una generación después, y viene un príncipe extraño a destruir a Jerusalén y arrasar con el templo. Entonces, según Vidal, tenemos que leer las 70 semanas de Daniel de manera literal, excepto en lo que se refiere a los últimos 3,5 años de la semana 70, que se extienden hasta una generación después. No da ninguna explicación del por qué tendríamos que hacer una excepción al método histórico literal gramatical aquí, y ese es el problema principal de todas estas lecturas que hacen Vidal y los que piensan como él, en donde se empiezan a hacer excepciones. 3,5 años se convierten en 30, 40 años más, y esa es una decisión no exegética, es una decisión arbitraria, es una opinión. También dice que cesa el sacrificio, según él, en el cumplimiento de la semana 70 de Daniel, con la muerte de Cristo, cesa el sacrificio. Él aplica lo que la Biblia dice respecto del anticristo a la persona misma de Cristo, y todos podemos corroborar que cuando Cristo muere en la cruz, los sacrificios no cesan. La palabra de Dios dice que hace cesar el sacrificio y la ofrenda. El asunto es que, según Vidal, este cesamiento del sacrificio y la ofrenda es respecto de la efectividad espiritual de los sacrificios de animales. ¿De dónde sacó César Vidal eso? Bueno, pues de una opinión. No es lo que dice literalmente el texto. Dice que cesa el sacrificio y la ofrenda. Cuando Cristo es crucificado en la cruz, no cesaron los sacrificios ni las ofrendas del templo. Durante varias décadas después del sacrificio de Cristo, se siguieron realizando sacrificios y ofrendas en el templo. Entonces él tiene que acomodar dos cosas. Primero, decir que 3,5 años se convierten en 40 años, y después decir que el cese de sacrificios y ofrendas es un cese de la efectividad espiritual, aunque no de la práctica material de dichos sacrificios. Estos son algunos de los problemas que presenta esta posición de que la semana 70 de Daniel se ha cumplido. Es el problema de las posiciones preteristas. Y ahora vamos a escuchar, para terminar, lo que dice Samuel Pérez Millos acerca de esto que Vidal ha dicho. Desde luego, no va a desglosarlo como yo lo he hecho aquí, pero es importante que reconozcamos que hay hombres que no ceden ante las presiones de interpretaciones que espiritualizan el texto bíblico, y quiero reconocer la caballerosidad y el respeto con el que Samuel Pérez Millos habla sobre las ideas de Vidal y cualquier otro que piense como él. Escuchemos. ¿Puede aclarar por qué en el dispensacionalismo, repito la pregunta, puede aclarar por qué creer en el dispensacionalismo o no creer en esa forma de interpretación? Ayer escuché al doctor César Vidal diciendo que la semana 70 ya se cumplió y que el dispensacionalismo no es correcto. Y me dejó un poco confundido. Hace 50 años voy a una iglesia cristocéntrica en Buenos Aires, la iglesia transparente, y siempre se dijo lo contrario al doctor Vidal. Es necesario precisar que nadie cree en el dispensacionalismo sino en la Biblia y en Cristo. Hay que entender que todo sistema teológico tiene sus deficiencias, pero no lo tiene la hermenéutica llamada dispensacional, que algunos confunden con el dispensacionalismo. Hermenéutica dispensacional es la forma natural de entender el desarrollo de la Biblia, apreciando cómo Dios se relacionó de distintas formas con los hombres en el transcurso del tiempo. Que el doctor César Vidal o cualquier especialista diga que la semana 70 de Daniel ya se ha cumplido, tiene que poner las evidencias necesarias que lo demuestre. Si no, es una opinión apreciable como hombre de un erudito, pero no de la Biblia.
Las 70 semanas de Daniel están perfectamente delimitadas en la profecía, de manera que la primera semana comienza desde la orden para reconstruir la ciudad de Jerusalén, y ocurrió con el edicto de Artajerjes, Daniel 9, 25, 26. La semana 69 termina, según la profecía, con la entrada del Mesías en Jerusalén y su muerte. Daniel 9, 25. La última semana, la 70, va a comenzar con la firma del pacto entre el anticristo e Israel apóstata. Daniel 9, 27. ¿Ha ocurrido eso? Está el anticristo. ¿Se ha firmado el pacto? Entonces la semana 70 no se ha cumplido. Diga lo que diga. ¿Quién lo diga? Gracias por escuchar el podcast de Romanos 1.16. Yo soy JP Martínez. Te esperamos en nuestra gran comunidad. Únete en www.patreon.com/J. Paulo Martínez y accede a contenido exclusivo. Te esperamos en nuestra gran comunidad.